3 miembros del personal de clase D se acercaron a una cámara de contención cerrada. Uno de ellos llevaba una cubeta y un trapeador. Un guardia de la Fundación SCP que caminaba detrás de ellos le dio a uno de los hombres un empujón hacia adelante con el cañón de su arma. Los 3 miraron nerviosamente la pesada puerta de metal cerrada. Un segundo guardia que estaba junto a ella les preguntó si estaban listos. Los sujetos no contestaron. El guardia se dio la vuelta y comenzó a ingresar un código en el teclado al lado de la puerta. Con un fuerte silbido, la puerta de la cámara sellada se abrió. Frente a ellos se reveló una habitación con poca luz. No había muebles y gran parte del piso y las paredes metálicas estaban cubiertas de un color rojizo. Y en una esquina estaba lo que habían ido a ver, el SCP-173, el cual es mejor conocido como la escultura. Cuando lo vieron, los sujetos supieron que los rumores no mentían, pues se trataba de una figura de hormigón con algo de spray en la cara. Antes de que pudieran decir algo, los hombres fueron empujados por el guardia hacia el interior de la cámara. Los 2 asignados para observar al SCP-173 asumieron su posición en el medio de la habitación, mientras el otro limpiaba una sustancia verde que había en el suelo. Siguieron el protocolo al pie de la letra y mantuvieron la vigilancia sobre la figura. El tercer sujeto siguió limpiando a la vez que mantenía sus ojos en el SCP-173. No podía ni parpadear, pues eso significaría un error fatal. Uno de ellos, nombrado D5933, tuvo que concentrarse a un nivel inimaginable para no hacerlo. De repente, se oyó un fuerte crujido. D5933 pudo ver que uno de sus compañeros había dejado caer la escoba. Luego de eso cambió de lugar, dio un paso atrás y chocó contra algo. No pudo mirar lo que era, pero supo inmediatamente que algo no estaba bien. Para empeorar las cosas, uno de los hombres lanzó un fuerte estornudo a tan solo unos centímetros de su cabeza. Luego, D5933 escuchó el sonido que hacen los huesos al romperse, seguido de un grito de agonía. Antes de que pudiera hacer algo, un par de manos de cemento agarraron su cuello. En ese momento, se dio la vuelta y notó que detrás de él había una escultura idéntica a la de la recámara. Días después de eso, un investigador de la Fundación hizo una presentación sobre lo que había ocurrido en la celda de contención del SCP-173. No sabíamos cómo, pero esta anomalía se ha multiplicado. 2 de la clase D fueron asesinados y un tercero logró mantener el contacto visual hasta que fue rescatado. El consejo de superiores que tenía enfrente no reaccionó en absoluto a lo que estaba diciendo el investigador, el cual continuó con su presentación. También hemos podido averiguar que el SCP-173 puede dividirse por voluntad propia, aunque hasta ahora no hay más de 5 clones con respecto al original. El investigador esperó y una de las personas que estaba sentada en la parte media de la mesa deslizó un trozo de papel hacia él. El científico parecía confundido. Miró al guardia de la Fuerza de Tarea Móvil estacionado cerca de la puerta y luego caminó hasta la mesa para agarrar el papel. Este tenía solo una frase: actualizar anomalía de Euclid a Keter. El investigador asintió con la cabeza, agradeció al consejo por su tiempo y salió de la habitación. Días después, en otro sitio de la Fundación, algunos investigadores y guardias corrían desesperados por el pasillo, pero no había esperanza para ellos, ya que las instancias de SCP-173 los alcanzaron y les quebraron el cuello. El poco personal que aún no había sido alcanzado huía por su vida. El investigador que había dado la última presentación sobre esa anomalía también quedó involucrado en la masacre. Fue agarrado por las manos de cemento de una de las esculturas, pero antes de ser asesinado, el video fue pausado. La grabación era parte de la presentación de un nuevo investigador que parecía más agotado que su predecesor. Este sujeto explicó al consejo que después de ese horrible incidente,
61 instancias de SCP-173 desaparecieron. Para ese punto todavía se desconocía cómo se estaban replicando, pero se sabía que el proceso se había acelerado. Quitó la pausa del video y la pantalla mostró a las esculturas trabajando en equipo. Mientras que algunas bloqueaban las salidas, otras crearon sectores de estrangulamiento. Ante esto, el investigador reveló ante el Consejo que las instancias de SCP-173 tenían una inteligencia tipo colmena. También propuso encerrar a las esculturas en contenedores metálicos. Una vez que terminó de hablar, el investigador esperó. Después de un tiempo, un papel se deslizó en la mesa frente a él. Se acercó y lo recogió. Al verlo, se da cuenta que su propuesta estaba allí y que tenía el sello de aprobado. Al mismo tiempo, una pantalla de televisión mostró a una reportera desliñada y preocupada. La mujer dijo que en las últimas 48 horas habían muerto 500.000 civiles en América del Norte a causa de criaturas sin identificar. Según la periodista, se desconocía cuántos de ellos podía haber, pero el número de avistamientos en sitios como Nueva York o Los Ángeles hacían pensar lo peor. De repente, la reportera dejó de hablar y sus ojos se clavaron en algo fuera de la pantalla. En ese momento, la cámara se desplazó para mostrar una instancia de SCP-173 sobre un camarógrafo muerto. Hubo un grito y la cámara volvió a la reportera, que ahora yacía muerta. Todo esto fue observado desde la televisión de un búnker por una investigadora de la Fundación SCP. La mujer, que tenía un collar enorme en su cuello, se sentó frente a una computadora y empezó a escribir furiosamente. Registro personal de la doctora Bright. Por las pequeñas noticias que he podido recopilar, parece que SCP-173 ha asediado y destruido 4 instalaciones de la Fundación en las últimas 24 horas. Con cada instancia muestra la misma fuerza que la original y son capaces de abrir puertas de metal sin esfuerzo. Escribió la doctora Bright, que luego apagó la computadora y miró al techo del búnker, pues a través de él se podía oír el sonido de concreto raspando metal. Al mismo tiempo, en un refugio que se estableció en las afueras de Ámsterdam, un investigador de aspecto demacrado salió de una habitación con un papel en su mano. Un pequeño grupo de personal de la fundación lo estaba esperando afuera. El investigador miró los rostros de sus colegas y, mientras hacía contacto visual con ellos, empezó a leer el papel que tenía en su mano. Procedimientos especiales de la contención revisados. Se negará el acceso a la zona de contención X1. Anteriormente América del Norte y del Sur. Tras el bombardeo nuclear de saturación, el número de instancias de SCP-173 se ha reducido. Todos los recursos disponibles de la Fundación deben ser redirigidos para monitorear el océano y garantizar la integridad de la zona de contención X1. Las instancias detectadas deben ser contenidas y trasladadas al teletransportador para ser enviadas a la Luna. Después de escuchar las instrucciones, varios de los presentes comenzaron a llorar. No había más nada que pudieran hacer. Sus hogares, sus amigos, sus familias, todos habían sido asesinados por las esculturas. En ese momento, un guardia preguntó si no había solución para lo que estaba ocurriendo y el investigador respondió: lamentablemente, no se puede hacer otra cosa. Todo lo que hay que hacer ahora es esperar a que el sacrificio de 2 continentes enteros sea suficiente para mantener este lado del planeta a salvo. El grupo se calló, lamentando la pérdida del mundo que una vez conocieron. De pronto, el silencio fue interrumpido por alguien que estaba corriendo por el pasillo. Era otro investigador, el cual llevaba su propio papel. Trató de empujar al grupo hacia la puerta del consejo, insistiendo en que lo dejaran pasar, pues tenía noticias importantes que no podían esperar. En ese instante, el grupo le quitó el papel al investigador y se lo pasó al hombre que había leído la otra hoja. El sujeto leyó rápidamente el informe y su rostro se puso blanco. La multitud preguntó qué decía la hoja y al sujeto no le quedó más alternativa que leerlo en voz alta. Mensaje del Comando General de la Armada del Atlántico Norte. Avistamiento verificado de SCP-173 en el Reino Unido. Bombardeo nuclear autorizado y ejecutado. No hay supervivientes. Aunque esas instancias lograron ser eliminadas, las personas presentes en ese refugio sabían lo que significaba esa noticia. El SCP-173 había venido por ellos.